Junto a la unidad de espiritualidad eudista, estamos a punto de iniciar un viaje hacia el amor de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Entremos al corazón. Muy buenas noches a ustedes, queridos oyentes de nuestro programa y su programa Entremos al Corazón, un espacio de la unidad de espiritualidad eudista de la Universidad Minuto de Dios, específicamente de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Hoy, en esta noche, es un honor acompañarles en este espacio. Mi nombre es Jorge Carrero, candidato eudista, y estaré con ustedes todos estos martes a esta hora 8 de la noche para compartir juntos nuestra fe. Recordemos muy bien que estamos bajo la dirección del Padre Javier Riveros, director de la emisora Minuto de Dios, y bajo la dirección también del Padre Álvaro Duarte, director de la Unidad de Espiritualidad eudista, y del Padre Fidel Oñoro, decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Bienvenidos nuevamente a este espacio que se ha dedicado para profundizar en la espiritualidad de San Juan Eudes y en todos estos acontecimientos de la vida de este santo que dio origen a la Congregación de Jesús y María, mejor conocida como Padres Eudistas. Nuevamente es un honor, es un orgullo poder acompañarles y estar con ustedes noche tras noche. Antes de iniciar en esta noche, dispongamos nuestro corazón para encontrarnos con Jesús a través de la oración. Oremos juntos, abramos el corazón. Amado Jesús, en esta noche te presentamos nuestro corazón, te entregamos nuestras vidas. Nos presentamos a ti tal cual somos, clamando tu acción en medio de nosotros, pidiendo tu presencia, que vengas tú, Jesús, a formarte en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en lo más íntimo de nuestro corazón. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti. Hoy nos sabemos, Señor, deseosos de tu presencia. Y por eso, Jesús, acudimos a ti. Danos la gracia, la fuerza de tu Espíritu Santo, que sea el quien vivifique nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo lo que somos, para que al tener esa vida nueva que proviene de ti, de tu gran amor, podamos decir juntos que podemos continuar y completar tu vida bajo la acción poderosa de ese Espíritu Santo. Señor, sabemos que sin ti nada somos, nada tenemos, nada poseemos, nada valemos, y que de ti necesitamos para poder redirigir cada día nuestras vidas, para nunca perder el rumbo, para saber, Señor, que vamos caminando seguros, porque la fuerza de tu amor está en medio de nosotros. Nos disponemos en esta noche para que vengas a actuar con tu presencia, con tu acción amorosa, para que vengas a nosotros, Señor, a hacer tu obra, para que tu reino viva en nosotros y podamos ser constructores de ese reino de paz, de solidaridad, de fraternidad, de encuentro, ese reino de amor que tú nos has propuesto. Que podamos ser dóciles a tus inspiraciones, Jesús. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, es decir, nuestra interioridad, para que todo lo que conversemos durante esta noche de este programa Entremos al Corazón, pueda darte gloria. Hoy nos disponemos ante ti, hoy nos entregamos ante tu presencia. Glorifícate, Jesús, en nosotros y llénanos cada vez más de tu amor. Bendito seas, exaltado seas hoy y siempre, Señor. En la última noche, la noche del amor, Jesús dijo a sus amigos: si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y moraremos en Él, y haremos nuestro hogar en su corazón, y Él también vendrá a morar lleno de paz, vendrá a morar en nuestro amor. Vivir de amor, vivir de amor, vivir de amor, yo quiero
vivir de amor, Señor. Vivir de amor, guardarte a ti en mi interior. Yo quiero tenerte en mi interior. Vivir de amor es ascender camino del Calvario en pos de ti, Jesús. Vivir de amor es abrazar la cruz como un tesoro y unirme a tu dolor. Vivir de amor es derramar mi vida cual perfume, ungiéndote los pies y derrochar todo mi ser en pérdida fecunda para agradarte a ti. Morir de amor como en la cruz moriste tú aquel día. Es esta mi esperanza. Morir de amor, siento que ya se acaba mi destierro y en verdad este será mi cielo y mi destino. Vivir de amor, vivir de amor, vivir de amor. Es tiempo para renovarnos. Encendamos nuestro corazón en el amor de Dios. Encendamos nuestro corazón en el amor de Dios. Qué canción tan hermosa la que acabamos de escuchar, Vivir de amor de Jesse. Y es que hoy vamos a tratar un tema maravilloso que a mí me parece fundamental. Es hermoso, es el tema de la Congregación de Jesús y María, la gran fundación de Juan Eudes. Y la semana pasada conversábamos un poco sobre Nuestra Señora de la Caridad, esta fundación femenina que se encarga de la atención de las mujeres en situación de prostitución. Y hoy continuamos hablando de Juan Eudes como fundador y vamos a hablar de la Congregación de Jesús y de María, mejor conocida como la Congregación de los Padres Eudistas. ¿Y por qué iniciar, y luego de esta oración con esta canción, Vivir de amor y abrir el corazón en el amor de Dios al hablar de la Congregación de Jesús y María? Pues porque la Congregación de Jesús y María es aquella que, por decirlo así, ha sido los ojos de Juan Eudes. Desde que Juan Eudes se vinculó a la vida sacerdotal, desde su inquietud sacerdotal, desde su deseo de entregarse a Dios a través del sacerdocio, él recibió un carisma particular. Y este carisma particular no era otro que la atención de los sacerdotes. Y la Congregación de Jesús y María, desde sus orígenes, ha tenido esta misión: la atención de los sacerdotes. Pero antes de hablar de lleno, bueno, ya el padre Álvaro más adelantico, que también nos va a hablar un poco sobre la Congregación de Jesús y María, hará hincapié en algunos elementos resaltantes de la vida de Juan Eudes y de la misma congregación. Pero hablar de la Congregación de Jesús y María es ir en principio a ese carisma que les estoy mencionando de San Juan Eudes, porque Juan Eudes vio una necesidad sumamente interesante en su época, y era que los sacerdotes no tenían la formación suficiente, la formación necesaria. Y él, deseoso de ser parte de ese proceso formativo de estos sacerdotes, se ha dedicado a formar a aquellos que se decidían a esta vida y también a aquellos que se encontraban en esta vida. Por ello, en su carisma personal y su deseo interior, Juan Eudes presenta al Señor su vida al servicio del sacerdocio. Y este es el fin primordial de la Congregación de Jesús y María. Pero pudiéramos pensar un momento, ¿cómo nace pues este deseo? Y es que Juan Eudes, ya hemos hablado, fue un sacerdote misionero que se destacó por todo el ejercicio pastoral y la atención de las personas que más sufrían.
Y viendo esta realidad, vio también otra realidad latente, y era que si quería buenos feligreses, buenos cristianos, era necesario que los presbíteros, los sacerdotes, los ordenados fuesen también santos, buenos pastores, buenos sacerdotes. Y allí fue donde se empezó a germinar esa llamita, fue el caldo de cultivo para que el Señor, por medio de San Juan Eudes, iniciara algo que ya había propuesto el Concilio de Trento hace muchos años atrás, y era la institución de seminarios. Sin embargo, a pesar de que el oratorio, que era la congregación de donde Juan Eudes estaba, tenía esa misión de formar buenos sacerdotes, esta comunidad pues había perdido un poco su rumbo. Y Juan Eudes muy sabiamente supo responder a esta realidad, y desde las misiones iba formando, por decirlo así, a los sacerdotes, con su testimonio, con el ejercicio personal de la predicación, con su propia vida. No obstante, Juan Eudes conoció a una mujer maravillosa, de quien tenemos actualmente el tomo 13 de sus obras, que fue encontrado hace algunos añitos, unos 3 años más o menos atrás. Y esta mujer maravillosa fue una mística llamada María de los Valles, o en francés Marie de Valais, o la hermana Marie, como le decía Juan Eudes. Y esta mujer le pudo confirmar a Juan Eudes ese deseo, esa llamita que el Señor había encendido en su corazón de formar a los sacerdotes. Y así se inicia la Congregación de Jesús y María. Juan Eudes decide retirarse del oratorio, y al irse del oratorio funda con algunos sacerdotes amigos, todos jóvenes, una nueva comunidad que se iba a dedicar a 2 cosas: la misión y la evangelización. ¿Y por qué hablamos del amor de Dios, ese gran amor que nos invita a entregarnos por medio de la reflexión también de la fundación de la Congregación de Jesús y María? Es que Juan Eudes dijo que esta comunidad era para darle gloria al Señor y para amar a Jesús y María hasta ser capaces de dar nuestra vida por ellos. No voy a continuar dando más detalles, más adelante vamos a seguir dialogando un poco más sobre esto, pero vamos a escuchar al Padre Álvaro, que está aquí con nosotros y nos tiene también una reflexión maravillosa de este proceso de formación y fundación de la Congregación de Jesús y María. La fundación de la Congregación de los Padres Eudistas o de Jesús y María fue hecha por San Juan Eudes. Y fue hecha por San Juan Eudes después de una gran reflexión, digo yo, de un contexto muy importante. ¿Cuál es el contexto? El primer contexto es el contexto de la piedad familiar. Hijo de padres muy católicos, creyentes, muy devotos de la Virgen. Se casan y pasan 3 años sin tener hijos. Estaban preocupados porque obviamente querían fundar una familia, un hogar. Y acuden a una devoción que había cerca del lugar. Se llama la Virgen de la Recouvrance. El lugar donde está el santuario de la Virgen de la Recouvrance se llama Val-Marie en francés. Y van allí. La imagen ante la cual fueron a orar los padres de San Juan Eudes se conserva la misma imagen. Le pidieron un hijo y viene este niño Juan Eudes. Nace en un hogar y obviamente le dan gracias al Señor por él, y van después al santuario a darle gracias a la Virgen. Así es, diríamos, nació como del milagro San Juan Eudes. Siempre llevó una vida como muy de Dios. Lo formó en las primeras letras de la escuela el padre Blavet, Jacques de Blavet, que estaba en un pueblo cercano. Él le enseñó a leer, a escribir, las primeras cosas de las matemáticas. Y lo conoció una señora que era de los dueños de toda esa región, de esa finca donde ellos trabajaban, el papá y la mamá de San Juan Eudes, y vio a este niño como muy inteligente, muy despierto. Bueno, hizo la primera comunión y ella le pagó el estudio en el colegio de los jesuitas en Caen, la ciudad de Caen, que es la capital de la Baja Normandía. Allí se formó y, siendo estudiante del colegio, perteneció a una organización mariana de niños, y le fue como calando mucho en el corazón. Ya cuando terminó el colegio, los padres jesuitas le propusieron que se hiciera jesuita, pero él dijo que no. Conoció entonces el oratorio del cardenal de Belleville, más bien del padre Pedro de Belleville, porque fue cardenal solo al fin de su vida.
un oratorio de sacerdotes, es decir, una reunión de sacerdotes diocesanos, pero que estaban muy bien formados, estudiaban en la Sorbona y tenían una vida de comunidad. Y él dijo, es lo mismo que hay que hacer con los sacerdotes diocesanos en general. Tuvo esa idea, fundemos una congregación para que haya buenos sacerdotes, porque la lógica es así: si hay buenos sacerdotes, las comunidades son buenas, y si las comunidades son buenas, la gracia de Dios y la salvación llega a muchas personas. Y pensó igualmente lo contrario: si hay comunidades muy pecadoras, muy alejadas de Dios, es porque falta un sacerdote santo. Entonces, solución: buscar y formar buenos sacerdotes. En aquel momento no había los seminarios como los hay en la actualidad, por lo menos en Francia. Y empezó su campaña. Vamos a hacer. Los compañeros lo apoyaban. Decían, sí, eso está bueno, es una buena idea. Lo apoyaban, dijéramos, moralmente, de palabra, pero no efectivamente, me refiero, nadie tenía como el deseo de acompañarlo y salir a fundar una congregación. Él no pensó salirse del oratorio, pensó sencillamente fundar una nueva congregación, siguiendo las normas del oratorio, pero no lo apoyaron. Y se sentía como muy, como un imperativo muy grande de fundar esa congregación, porque si no, se está perdiendo la gente, hay que hacer algo, es urgente que haya formación de buenos sacerdotes. Así que un día dijo, si no me dan el permiso, yo me voy y la fundo. Pero no llegó a esa idea así, sin más ni más. Primero pasó por un periodo mucho de oración, una buena oración. Y él había conocido, en una ciudad que se llama Coutances, había conocido una persona, una señora, una dama, era soltera, muy humilde, pero muy de Dios, de mucha oración, tenía revelaciones de Dios. El Señor le comunicaba cosas y tenía experiencias muy fuertes de Dios. Y la hermana María de Valais, él la llamaba la hermana María. Y fue a hablar con la hermana María. Dijo, tengo esta idea, pero quiero ponérsela al Señor. Suplíquele al Señor a ver si el Señor dice alguna cosa. Y así fue. Después de unos pocos días fue a visitar a la hermana María. Dijo, ¿qué hay? ¿Pasó algo? Dijo, sí, el Señor dice que funde esta congregación y que le ponga como fundamentos estos 6 elementos: la gracia santificante, la voluntad de Dios y el amor a la cruz. San Juan Eudes, por su parte, dijo, voy a agregarle otro fundamento, que es el amor a Jesús y a María. Y así se decidió fundar la congregación. Habló con unos amigos sacerdotes más jóvenes que él, excepto uno, tenía él 40 años, y decidieron fundarla. Escogieron para ese día de la fundación el 25 de marzo, fecha muy importante para San Juan Eudes, porque un 25 de marzo es cuando él hizo el voto de servidumbre del oratorio, cuando él también se entregó al Señor con un voto inicialmente de víctima, después de martirio, que firmó con su sangre. Esa fecha es muy importante porque es la encarnación del Señor, cuando el Hijo de Dios se hace carne por nosotros. La víspera salieron a pie en peregrinación desde Caen hasta la Délivrance, el santuario de la Librance, que es un poco más de 15 kilómetros. Se fueron a pie el año 1641 y pasaron toda la noche en oración y estuvieron allí. En ese santuario era muy frecuentado, venían de otras partes. Allá estuvo, claro que es posterior a San Juan Eudes, estuvo orando Santa Teresita del Niño Jesús para pedir que le dejara entrar al convento, pero antes había estado el rey San Luis, rey de Francia, y era muy frecuentado ese santuario, esa peregrinación. Allá, junto a la imagen de la Virgen, se funda la Congregación de Jesús y María, dedicada a la formación de sacerdotes. Y pronto tienen su seminario y tienen después otros obispos van pidiendo que se funden otros seminarios para la formación de sacerdotes. Hay un elemento que es importante tener en cuenta. ¿Por qué? No solo por qué se fue del oratorio, sino por qué se fue de esa manera. San Juan Eudes se fue del oratorio, siendo el superior de ahí, en un atardecer, ya estaban rezando víspera en la comunidad,
Él no asistió a la víspera de la capilla, sino que salió con sus cosas. Ya había alquilado una casa cerca de acá. En ese momento era una ciudad pequeña y alquiló una casa. Allá inició la fundación. ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué no arregló, dijéramos, hoy las cosas legalmente, como estamos habituados en nuestra cultura y en nuestra mentalidad? Sencillamente en la época se usaban las cosas así, como San Juan Eudes las hizo. Recuerden que era una época de duelos también, era una época de un gran sentido del honor. Bueno, era la costumbre y él se hizo así, se fue, sin decirle a nadie, porque, bueno, así había dicho antes, pero digo yo, repito, lo respaldaron moralmente, pero efectivamente nada. Entonces San Juan Eudes dijo, aquí no hay nada que hacer, y se fue así, y fundó la congregación que la puso inicialmente la Congregación del Seminario de Jesús y María. Y así se llama hasta hoy el Seminario de la Diócesis de Cam, pero después le pusieron el nombre Seminario San Juan Eudes porque él había sido el que había decidido fundarla de esa manera. Se inicia así la congregación. De parte del oratorio, de los compañeros del oratorio, hubo obviamente una reacción. Tal vez la primera reacción es de extrañeza, como que el superior se fue y se llevó todas sus cosas. Después fue una reacción un poco de animadversión. Incluso hubo un padre, era oratoriano, que escribió un libro en contra de San Juan Eudes. Sufrió mucho, pero su congregación salió adelante. Y él dijo una cuestión: pido a la Santísima Trinidad que destruya esta congregación si no es para su mayor gloria. Y la congregación, desde 1643 hasta la actualidad, ha subsistido y más aún ha dado frutos, porque han salido otras congregaciones de las fundaciones de San Juan Eudes y también de los padres eudistas. Todo es para la gloria de Dios. Bueno, y le damos gracias al Padre Duarte por esta enseñanza que nos ha dado. Y vamos a rapidito un corte comercial y ya regresamos con su programa Entremos al Corazón. Bien, y continuamos en este programa Entremos al Corazón. Recordemos que estamos en la campaña Salvemos a Colombia. Vamos a salvar a Colombia por medio de esta emisora Minuto de Dios. Un espacio en el cual cada una de estas frecuencias transmiten la palabra de Dios, transmiten un encuentro fecundo con el Señor, que da vida a nuestro país, que fortalece nuestra espiritualidad. Por ello recibimos tu donativo. Ven, acércate aquí a la emisora y entrega pues lo que tengas, poco o mucho, todo siempre será de gran bendición para el desarrollo de este proyecto comunicativo que es la emisora Minuto de Dios 107.9. Continuamos aquí en nuestro programa Entremos al Corazón, un espacio de la Unidad de Espiritualidad Eudista, y estamos hablando un tema que a mí me parece maravilloso: la Congregación de Jesús y María. Y el Padre Duarte ya nos daba una enseñanza magistral hace unos minutos antes del corte comercial sobre cómo se originó toda la fundación de nuestra congregación. Recuerden que el nombre originario de esta comunidad es Congregación de Jesús y María. Actualmente todos la conocen comúnmente como los Padres Eudistas, y este nombre pues se debe a nuestro fundador, el Padre Eudes, San Juan Eudes, un santo de quien hemos estado hablando durante todos estos martes, que nació, como sabemos muy bien, en 1601, en el siglo XVII, y que en el año 1643, recuerden muy bien ustedes, tomar nota allí en sus casas de estas fechas tan interesantes que les vamos dando, en 1643 funda la congregación, pero que a la edad de 24 años, en 1625, se ordenó sacerdote. ¿Y dónde se ordenó sacerdote? Bueno, se ordenó sacerdote en una comunidad que se llamaba El Oratorio. Y el oratorio no es porque era una capillita pequeña como nosotros actualmente reconocemos esta palabra oratorio. El oratorio era una comunidad sacerdotal que se dedicaba a la oración, al estudio de la palabra, al estudio de los padres de la iglesia y a la misión. Y allí Juan Eudes pues realizó toda su formación sacerdotal. Allí Juan Eudes se desarrolló como presbítero. Allí Juan Eudes también maduró su opción por Jesucristo y también
ejerció su misión presbiteral. Cuando era oratoriano fue cuando salió a atender a los apestados. Cuando fue oratoriano fue cuando también desarrolló todas estas misiones de las cuales hemos hablado. Cuando fue oratoriano fue cuando escribió también el libro Vida y Reino de Jesús en las Almas Cristianas. Fue cuando compuso tantos escritos y tantas obras, siendo oratoriano. Pero hubo una circunstancia fundamental y la mencionaba el padre Duarte, yo también al principio, y es que Juan Eudes pudo discernir que en el oratorio él no podía realizar plenamente el llamado que Dios le estaba haciendo, de atender a la vida religiosa sacerdotal o a los sacerdotes, a los presbíteros. Muchos pudiéramos preguntarnos, bien, pero Juan Eudes se retiró del oratorio quizá por un acto de rebeldía, como le dijeron no y no lo apoyaron en su idea de fundar la congregación o de crear un instituto o dedicarse a la atención de los sacerdotes. Pues él arrancó y se fue. De hecho, el padre Duarte lo decía hace un momento en su presentación sobre la salida del oratorio y la fundación de la congregación, que se fue hasta de manera chistosa. La comunidad se fue a rezar vísperas y él arrancó, ya tenía sus cosas recogidas y se fue sin decir nada, siendo él el superior de la comunidad. Pero bueno, aclaramos y seguimos insistiendo, esas eran las maneras de la época, al estilo francés, sin dar muchas explicaciones, él decidió salir. ¿Y por qué reconocemos que no fue un acto de soberbia el de Juan Eudes? Pues él en cierta manera se retira de la congregación del oratorio para fundar la congregación de Jesús y María, en respuesta al llamado que le estaba haciendo Dios en ese momento. Es que el Señor le estaba llamando a hacer algo propio con su vida, dar una respuesta, aportar algo a la iglesia, y por esto Juan Eudes se retiró del oratorio. Este es el motivo fundamental, responder al llamado que le estaba haciendo Dios en ese momento, responder al carisma personal. Y esto fue de Dios. ¿Cuántos años han pasado ya desde 1643 hasta hoy? Y la congregación sigue en pie. La Revolución Francesa en su momento aniquiló la congregación de Jesús y María y luego fue restablecida y aún se mantiene. Hoy nosotros aquí sirviendo en el Minuto de Dios, en toda Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Chile, en México, en Nicaragua, en Costa Rica, tantos países. Por hablar así manera grosa, en Venezuela también estamos, de aquí de Sudamérica, y en Europa, en Roma, en Francia, en Asia, en Filipinas, en África también nos encontramos, en Costa de Marfil, en Benín, en Burkina Faso, tantos países, y aún así subsiste la congregación. Y esto es porque era un proyecto de Dios. Los planes de Dios jamás son aniquilados, se mantienen a pesar de las circunstancias de la historia. Y así la congregación subsiste. Sin embargo, hay un detalle importante el padre Duarte nos hablaba de los fundamentos de la congregación y los explicaba maravillosamente. Si usted no pudo escucharlos en el momento que el padre Duarte los explicó, puede luego retomar esta enseñanza del padre Duarte en la grabación de nuestro programa, que lo subimos al YouTube de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto, y escuchar el podcast. Pero hay otro detalle interesantísimo de la congregación de Jesús y María, y es que cuando Juan Eudes la funda, él le da una característica importante. Él decía, nosotros somos los misioneros de la misericordia. Y en sus palabras, aquí estamos parafraseando al padre Paul Misá en la biografía que hace de Juan Eudes, que se llama Un artesano de la renovación cristiana o de renovación espiritual. El padre Paul Misá coloca en sus palabras, en palabras de Juan Eudes, esto. Él dice así: somos los misioneros de la divina misericordia, enviados por el Padre de la misericordia para distribuir los tesoros de su misericordia a los pecadores y para tratarlos con un espíritu de misericordia, de compasión y de ternura. Esta frase, esta expresión que recopiló el padre Paul Misá, a mí me parece maravillosa, espléndida. Es que el fin principal de todo aquel que se hace eudista o que entra a la congregación es transmitir la misericordia de Dios. ¿Qué hace un misionero? Un misionero lleva un buen mensaje
De hecho, el mismo Evangelio, hace días lo leíamos, y los envió de 2 en 2. ¿Para qué? Para curar enfermos, para sanar los heridos y para predicar la conversión. Bueno, los misioneros de la misericordia tienen como tarea predicar la misericordia de Dios como el estilo de conversión, como el estilo de vida, la misericordia de aquel que nos asume tal cual como somos, pero que en nuestras miserias nos transforma en su amor. Y es que no hay otra manera para convertir, no hay otra manera para predicar la conversión, sino es por medio de la predicación del amor de Dios. Y fíjense ustedes que están escuchando allá en sus casas, o ustedes que están escuchando nuevamente este programa a través de la grabación de este podcast, pues es que él dice, o Juan Eudes dice posteriormente, es que estos misioneros están dispuestos, en primer lugar, porque han sido enviados por el Padre de las misericordias. Es que la misericordia que se predica no es cualquier misericordia, es una misericordia que hemos vivenciado, que hemos experimentado y que hemos disfrutado del amor del Padre en nosotros. Pero no solamente eso, estos misioneros de la misericordia están dispuestos para distribuir los tesoros de la misericordia del Padre. Es decir, hemos sido llamados a ser misioneros de la misericordia. Hemos sido posteriormente enviados por el Padre de la misericordia. ¿Para qué? Para distribuir misericordia. Por eso iniciábamos este tema de hoy con un canto tan maravilloso, que habla del amor, que nos refiere al amor de Dios. Porque la misericordia no es otra cosa que el amor de Dios evidente, tangible en nuestra historia. Y ese es el fin primordial. Cuando la congregación de Jesús y María recibe como carisma la formación y la evangelización, es porque nos formamos o formamos a otros también para ser misioneros de la misericordia. Nos formamos en ese contexto de la misericordia. La misericordia es la que nos forma. Tú y yo debemos sentirnos motivados por esta expresión tan maravillosa de Juan Eudes. Y no solamente eso, luego continúa Juan Eudes como dando la misión de esta congregación. Dice, estos tesoros de la misericordia serán distribuidos ¿a quiénes? A los pecadores, empezando por nosotros mismos, que somos frágiles, que somos débiles. Esos tesoros de la misericordia son entregados a todos, porque no hay nadie que pueda decir que no es pecador, que no se ha equivocado. Pero ¿para qué se entregan? Es que esta definición de Juan Eudes a mí me parece hermosísima, hermosísima. Pues se entrega a los pecadores de compasión, de ternura. 3 cosas que sintetizan la misión, el fin primordial de la congregación de Jesús y María. Tratarnos los unos a los otros con un espíritu de misericordia, de compasión y de ternura. Qué maravillosas estas expresiones del Padre Eudes, qué gran enseñanza, qué grandeza espiritual la de este hombre. Y entonces así sigamos aquí hablando del amor de Dios maravilloso y el amor de Dios manifestado por medio de la congregación a través de este canto. Amar o morir. Dios de mi corazón, si me has creado solo para amarte, haz que yo solo viva para amarte y para crecer cada día en tu amor, o amar o morir. Dios de mi corazón, si me has creado solo para amarte, haz que yo solo viva para amarte y para crecer cada día en tu amor, o amar o morir, y que no tenga vida sino para amarte. Prefiero sufrir una y mi muerte, una y mi muerte. Prefiero sufrir a perder tu amor, y que no
no tenga vida, sino para amarte. Prefiero sufrir una y mil muertes, una y mil muertes. Prefiero sufrir a perder tu amor, a perder tu amor, a perder tu amor. No guardemos lo que hemos escuchado. Emprendamos nuestro camino juntos para la misión. Bien, y así vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Ha sido una oportunidad maravillosa, maravillosa, para poder alabar, bendecir al Señor, para hablar de la Congregación de Jesús y María, aprender mucho más de Juan Eudes. Y esto es lo que procuramos con estos espacios de la Unidad de Espiritualidad Eudista. Recuerden su programa Entremos al Corazón. ¿Por qué entremos al corazón? Bueno, pues porque entramos al corazón de Dios, que es la espiritualidad de Juan Eudes, la espiritualidad del amor. Y eso es lo que quiso nuestro santo fundador, insertarnos allí, en ese amor misericordioso de Dios, de quien tanto hemos hablado durante este día y del cual nos sentimos tan orgullosos. Porque, mire, fíjense ustedes algo, fíjate tú que estás allí a esta hora de la noche escuchando este programa o que estás escuchando este podcast. Bueno, es que el amor de Dios debe ser para nosotros un orgullo. Es esa prenda, ese toque que hemos recibido y que le entregamos también día a día a nuestros hermanos, a las personas con quienes compartimos diariamente, con quienes hacemos vida o con quienes también pues trabajamos o hacemos distintas actividades. Ahora, en este espacio, Juntos para la Misión, pues es un momento para reflexionar un poco sobre nuestra misma vida, sobre lo que vamos haciendo diariamente. Sabemos que la congregación hemos sintetizado varios puntos. Fue una idea que surgió allí en lo más íntimo del pensamiento de Juan Eudes, en su corazón. También fue una revelación del mismo Dios, confirmada a través de esta gran mujer, María de los Valles o María de Valais, una mística de la época que fue considerada, ojalá podamos tener la oportunidad en algún momento de hacer un programa sobre María de Valais, pero fue considerada que estaba mal de la cabeza, que había perdido la cordura, pero resulta que en la concepción de la época no se comprendía que era las enfermedades como la epilepsia, entonces pensaban que estaba endemoniada, pero esta mujer, Juan Eudes, conoció también su corazón, su vida, y se dio cuenta que era una mística, y esta mística confirmó que pues la idea que tenía de fundar la Congregación de Jesús y María era algo de Dios, y le entregó los primeros fundamentos que el Padre Álvaro ya nos mencionó en su participación en el programa de esta noche. También hemos conversado un poco sobre el sentido o el carisma propio de la congregación: formar y evangelizar, formar sacerdotes, formar comunidades, formar laicos, evangelizar, porque si nos formamos para quedarnos en nosotros mismos, de nada serviría nuestra formación, porque es necesario llevarla a los otros. También tratamos otro punto interesantísimo: los eudistas son misioneros de la misericordia, es decir, aquellos que transmiten la misericordia de Dios. Pero en este espacio, Juntos para la Misión, ahora nos toca a nosotros también pensar de qué manera podemos vivir este carisma que Juan Eudes nos ha regalado. Yo sé que ustedes allá en sus casas se consideran también eudistas. Todos somos eudistas porque amamos esta espiritualidad, porque estamos vinculados de alguna u otra manera a las obras del minuto de Dios, o porque hemos conocido de Juan Eudes. Pero ¿cómo podemos vivir esto? Y esta expresión Juntos para la Misión, que es como se llama esta sección, es una expresión también de Juan Eudes propia, porque no podemos ir en la misión solos. ¿Y cómo nos unimos si estamos por medio de un programa de radio? Fácilmente. ¿Cómo viviremos nuestro Juntos para la Misión de esta semana? Recordemos muy bien que Juan Eudes nos llama misioneros de la misericordia. Por eso yo quiero invitarte a ti que durante esta semana pues le presentes alguna acción concreta que transmita la misericordia de Dios a otros. Puede ser que hables con alguien sobre la misericordia de Dios, diciéndole que el amor transforma. Puede ser que tengas un acto concreto de misericordia, una acción concreta, dar algún alimento, dar algo material o dar un buen consejo, una obra de misericordia espiritual.
O, pues no sé, ingeniémosla, pero que tengamos esa acción de misericordia a los otros, siendo propagadores de esta espiritualidad del amor. Pues solamente así, oído, solamente así es como podremos verdaderamente hacer que la misericordia sea viva y real en nuestra historia, en nuestros contextos, en nuestra vida. Y esto es otra forma para también nosotros reconocer y decirle a los otros que verdaderamente somos misioneros de la misericordia, pues de nada nos serviría hablar y hablar de misericordia si no la vivimos concretamente en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana. Por eso nos unimos en la misión realizando esta acción. Recordemos muy bien, entonces tomen nota allí, no se les olvide durante esta semana, pues tener una acción de misericordia, o que hable de la misericordia de Dios. Puede ser un mensaje, puede ser una palabra, puede ser un gesto, con nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, donde nos realizamos diariamente o donde hacemos pues nuestras actividades cotidianas. Así nos vinculamos a la misión que Dios mismo nos encomienda por medio de Juan Eudes, de ser misioneros de la misericordia, porque esta invitación no es solamente para los eudistas incorporados o para los seminaristas o para los asociados eudistas, es para todos por igual. Bien, y así vamos finalizando, el tiempo se nos va volando. Miren que el tiempo no es nada cuando estamos hablando de cosas tan espléndidas, tan maravillosas como el amor de Dios, especialmente la fundación de la Congregación de Jesús y María. Y nuevamente recordarles que estamos en esta campaña Salvemos a Colombia. Ayúdanos a sintonizar a Colombia con Dios. Es la campaña de la emisora Minuto de Dios 107.9 aquí en Bogotá y en Medellín también, donde día a día pues vamos construyendo, edificando el reino por medio de estas frecuencias de Dios. Estas frecuencias que el Señor nos ha regalado para hablar de Él, para hacernos sintonizar en su amor. Les agradecemos a todos ustedes que han estado en sintonía en esta noche en su programa Entremos al Corazón. Saludamos a aquellos que también escucharán este programa en horario distinto, en horario diferido o por medio del podcast que se sube al YouTube de la Unidad de Espiritualidad Eudista, específicamente el de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Recordemos muy bien que hemos estado bajo la dirección del Padre Javier Riveros, del Padre Fidel Oñoro y del Padre Álvaro Duarte. Agradecemos a nuestro hermano que ha estado en el máster acompañándonos en esta noche. Y le tenemos una invitación importante, que no se nos olvide. Este viernes a las 7 de la noche vamos a iniciar unos encuentros maravillosos durante estos 3 últimos viernes del mes de julio, que van a hablar a partir de la espiritualidad sobre cómo confrontar o sobrellevar los momentos difíciles. Y se llama Paz en medio de la tormenta. Recuerden muy bien, este viernes a las 7 de la noche nos vamos a estar encontrando en el Facebook de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto para estos encuentros Paz en medio de la tormenta. Hora 7 de la noche, viernes 16 de julio. Primer encuentro Paz en medio de la tormenta por el Facebook de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Y nuevamente pues está de más corroborar la invitación también para que nos acompañen este próximo martes 19 en nuestro programa Entremos al Corazón. Que el Señor les bendiga, damos gracias a Dios por sus vidas, les encomendamos en nuestra oración y pues también nos encomendamos a las suyas. Recordemos que somos la Unidad de Espiritualidad Eudista. Con ustedes ha estado esta noche Jorge Carrero. Una muy bendecida noche. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este espacio de la Unidad de Espiritualidad Eudista. La próxima semana nos volveremos a encontrar para que juntos entremos al corazón.